Una cosa que me faltó decir ayer y que conviene reafirmarlo, o no sé si lo dije, pero me parece que no. Esta cita que hace el Catecismo de la Iglesia de San Ambrosio, que dice: ¿qué cosa hay más agradable que un salmo? Como dice bellamente el mismo David: alabad al Señor, que los salmos son buenos. Nuestro Dios merece una alabanza armoniosa, y con razón. Los salmos, en efecto, son la bendición del pueblo de Dios, la alabanza de Dios, el elogio de los fieles, el aplauso de todos, el lenguaje universal, la voz de la Iglesia, la profesión armoniosa de nuestra fe. Estamos quizá no descubriendo cosas nuevas, pero sí profundizando las que ya conocemos o reavivándolas. Y ese es como el propósito central de estos ejercicios espirituales sobre el tema de la oración. Entonces, volver a acercarnos al Señor cada vez más con un corazón recto y sincero. Ayer veíamos el tema de la oración en el Antiguo Testamento. Y hoy vamos a hablar del Nuevo Testamento, dicho de otra manera, la plenitud de los tiempos. En Gálatas 4:4 dice: al llegar la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo nacido de mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que estábamos bajo la ley. ¿Qué es la plenitud de los tiempos? Es aquel momento donde Dios alcanza la plenitud de su propia revelación. Ayer vimos qué es la revelación. Y esto particularmente en la persona, vida y misterio de Jesucristo. Esa es la plenitud de los tiempos. Tras la plenitud de los tiempos viene el fin de los tiempos, que es esta etapa tras la plenitud, que será la etapa última de la historia de salvación. De hecho, ya con la encarnación, pasión, muerte y resurrección del Señor, empezaron los últimos tiempos. Eso ya está inaugurado, podemos decirlo así. Y nos iremos acercando a lo que se llama el fin de los tiempos. Y será aquel periodo inmediato que precederá el retorno de Cristo. El periodo que precederá el retorno de Cristo. Bien, pero estamos hablando de la plenitud, de aquello que ha venido a alcanzar perfección en Jesús. Y esa perfección pues es para nosotros. Esta plenitud, dice el Catecismo, se nos revela plenamente en el Verbo que se ha hecho carne y que habita entre nosotros. Intentar comprender la oración de Jesús es aproximarnos a la santidad del mismo Señor como a la zarza ardiendo. Primero contemplándole a Él mismo en oración, después escuchando cómo nos enseña a orar, para conocer finalmente cómo Él acoge nuestra plegaria. Entonces, ayer decíamos, la creación no es un fin de la oración, puede ser una fuente de inspiración, mas no es el fin, pero Jesús sí lo es. Entonces, en primer lugar, nos dirigimos hacia Él, ahora sí como la meta de nuestra oración. Luego, aprendemos de Él a cómo orar, y luego, escuchando, o más bien contemplando, cómo acoge nuestra plegaria. Orar a Él, contemplándolo, dejando que nos instruya cómo orar
y ver cómo acoge nuestra plegaria. En la renovación carismática les hablaba de una corriente, podemos decir, que se llama intercesión profética. Y una de las cosas es que se ora, se propone orar para pedir que el Señor nos instruya cómo orar. Orar para aprender a orar. Ya dije, insistí mucho, que de orar no nos equivocamos. Pero qué mejor si antes de ir a esa oración de la cual tenemos intención, le pedimos al Señor, instrúyenos cómo es que debemos orar. Y eso es precisamente lo que nos dice el catecismo. Entonces, en primer lugar, Jesús ora, Jesús hace oración. De entrada, cuando buscamos ser muy racionales con esto, nos parece como un poco sin sentido el que Jesús ore. ¿Por qué? Porque es Dios. Y Él había afirmado, es que el Padre y yo somos uno. Y si el Padre y yo somos uno, pues ¿qué necesidad de orar? Si nuestro pensar y nuestro sentir es uno. Pero el catecismo nos da una clave muy bella. Jesús aprendió también a orar conforme a su corazón de hombre. Verdadero Dios y verdadero hombre nos instruyó sobre el cómo, primero sobre la necesidad de orar. Esto es muy importante. Y la maestra de oración del Señor Jesús, sin lugar a dudas, fue la Virgen María, que el Evangelio nos dice al menos 2 veces que ella guardaba todas estas cosas, todas estas maravillas, y las meditaba en su corazón. Meditando las maravillas, primero hay que contemplarlas, verlas, contemplarlas, meditarlas. Esta acogida en el corazón nos lleva a recibirla como semilla viva que luego echa raíces y hace madurar a este mismo corazón. Entonces, si ella fue maestra de oración de Jesús, ¿cómo no va a poder ser maestra de oración de nosotros? ¿Sí? Sabemos que tenía una vida contemplativa porque eso hizo a su corazón apto para recibir la aparición del ángel. Pero también ella nos enseña a cómo orar, particularmente en el Magnificat. Esta oración gozosa, maravillosa en el Evangelio de Lucas: proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador. Recién había concebido a Jesús, va presurosa a las montañas de Judea a visitar a su prima Isabel. ¿Y qué se presenta ahí? Una efusión del Espíritu en Isabel y en Juan Bautista. Porque dice que tan pronto como la oyó, Isabel quedó llena del Espíritu Santo. Y luego Isabel dice: apenas llegó tu saludo a mis oídos, y el niño saltó de gozo en mi vientre. Dichosa tú que has creído. ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor me visite? Entonces Jesús aprende de la Virgen María, aprende del pueblo de Israel, del cual formaba parte, de la sinagoga, del templo. Pero Jesús tiene una fuente única, secreta y distinta, novedosa, como nos lo deja saber cuando el Señor estaba en el templo a los 12 años. Yo debía estar en las cosas de mi Padre. Yo debía estar en las cosas de mi Padre. Esa es la novedad de la oración, de la plenitud de los tiempos y por lo tanto de la oración de nosotros como cristianos. Es la oración al Padre como hijos. Ya habíamos hablado ayer que tenemos en la oración un imperativo filial. Damos órdenes, pero filiales, no supliendo o pretendiendo incluso superar al Señor Jesús o a su Padre eterno, no. ¿Por qué podemos dar este imperativo filial? Porque por el bautismo estamos incorporados a Cristo.
Y entonces Cristo mismo, quien por obra del Espíritu Santo en nosotros clama al Padre. Dirá San Pablo en la carta a los Romanos: ustedes no han recibido un espíritu de esclavos, sino un espíritu de hijos que les permite clamar Abba, papá, papito, que era la oración de Jesús, la manera en la cual Jesús se dirigía al Padre. Abba, papá, Padre. Y entonces, como dice el sacerdote en la gran doxología en la misa, por Cristo, con Él y en Él. Por Cristo, gracias a que Él nos ha redimido. Con Cristo, el Padre hace la ofrenda y nosotros nos unimos a la ofrenda de Cristo. En Cristo, dentro de Él, formando parte de Él, incorporados a Él, por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios, Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. En latín dice, por Él mismo, con Él mismo, en Él mismo. Es decir, resalta todavía más esta unidad profundísima que tenemos con el Señor Jesús. Él ora a su Padre en los momentos más decisivos de su vida. Antes de que el Padre dé testimonio de Él en el bautismo y en su transfiguración. Antes de dar cumplimiento a su pasión, con su pasión, al designio de amor del Padre. Jesús ora también en momentos decisivos para sus apóstoles. Antes de elegir y llamar a los 12, antes de que Pedro lo confiese como el Cristo de Dios, ora por el príncipe de los apóstoles para que su fe no desfallezca, para que él, Pedro, no caiga en la tentación. Porque Cristo ora es que puede confirmar este sí total al Señor, como lo hizo su madre María en un momento. Jesús se retira, siendo Dios, se retira con frecuencia a un lugar apartado, en la soledad, en la montaña, generalmente durante la noche para orar. ¿Por qué? Porque Jesús experimentaba el cansancio de su ministerio y más o menos desde el principio empiezan burlas, pues de hecho desde el principio, cuando Él va a empezar a predicar en la sinagoga de Nazaret, lo quieren, primero todo el mundo admirado, ¿quién es este? ¿Qué no viven sus padres y sus hermanos entre nosotros? Y luego cuando les pegó más fuerte, querían despeñarlo, tirarlo por un voladero, tan pronto como inicia su misión. Y podemos decir, también Jesús tenía su corazoncito, y este corazón herido por los desprecios, por las burlas, por los cuestionamientos, tenía que Él entregarlo al Padre con mucha frecuencia, porque es en el Padre donde iba a tener la plenitud de la cual venía a sernos partícipes. Hay dos oraciones en particular destacadas de Jesús, bueno, quizá tres. Una, donde primero confiesa al Padre, le da gracias y lo bendice. Te doy gracias, Padre, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos y las has revelado a la gente sencilla. Otra muy significativa está cuando Él se encuentra frente a la tumba de Lázaro. Padre, te doy gracias por haberme escuchado. Lázaro está muerto. Jesús elevó los ojos al cielo, hizo un gemido y con Lázaro muerto dice, Padre, gracias por haberme escuchado, yo sé que siempre me escuchas. Entonces Jesús nos lleva a esta confianza total al Padre, en una actitud de agradecimiento, de sumisión totalmente libre a Él. En Juan 17 aparecerá la que se llama oración sacerdotal de Jesús, que tiene un lugar único.
Se explica un poco más enseguida. Y luego nos instruye con el Padre Nuestro. El Catecismo de la Iglesia tiene toda una sección dedicada al Padre Nuestro que ya no vamos a alcanzar a ver porque en realidad es poquito tiempo el que estamos teniendo estos ejercicios, pero se lo dejo de tarea para que ustedes lo repasen. Llegada la hora cumbre del sacrificio de Jesús, Él nos deja entrever la profundidad insondable de su plegaria filial. Y eso donde lo encontramos en las 7 palabras de Jesús. Antes, desde el huerto, Padre, que no sea mi voluntad, sino lo que quieres tú. Luego en la cruz, es este púlpito donde el sermón más grande en importancia, más solemne, más trascendente, Jesús lo proclama, ¿no? Aquellas 7 palabras. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Yo te aseguro, hoy estarás conmigo en el paraíso. Mujer, ahí tienes a tu hijo, ahí tienes a tu madre. Tengo sed. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Todo está cumplido. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y termina con un fuerte grito en el cual entrega ese espíritu. Todas las angustias de la humanidad de todos los tiempos, esclava del pecado y de la muerte, todas las súplicas e intercesiones de la historia de salvación están recogidas en este grito del Verbo encarnado. Y el Padre las acoge y por encima de toda esperanza las escucha al resucitar a su Hijo. Por eso en el Salmo 2, que se aplica a Jesús y luego se retoma en Hechos 13:33, dirá el Padre: tú eres mi Hijo, yo te he engendrado hoy, pídeme, te daré en herencia las naciones y en posesión te daré los confines de la tierra. En la resurrección vemos que el Padre ha escuchado esta súplica e intercesión perfecta de parte de Jesús. Hay un texto muy fuerte en Hebreos 5, del 7 al 9. Cristo, después de haber ofrecido en los días de su vida mortal ruegos y súplicas, con poderoso clamor y lágrimas, al que podía salvarlo de la muerte, fue escuchado por su actitud reverente. Y aunque era hijo, aprendió la obediencia a través del sufrimiento. Se convirtió en causa de salvación eterna y fue proclamado a salvación eterna para todos los que le obedecen, y fue proclamado por Dios sumo sacerdote a la manera de Melquisedec. Aquí hay algunos biblistas que discuten en donde dice y fue escuchado por su actitud reverente, elevó clamores al que podía librarlo de la muerte y fue escuchado. Hay algunos biblistas que piensan que debería decir y no fue escuchado porque fue llevado a la cruz, pero no. Al contrario, fue escuchado, pero tenía que seguir este camino que todos nosotros vamos a seguir, la muerte, como último paso de esta existencia, para luego demostrarnos que tenía poder sobre el peor enemigo de los hombres, que es la muerte, y llevarnos, no solamente traernos de vuelta a esta vida natural, sino llevarnos a esta vida sobrenatural, vida divina que solo Él tiene y de la cual nos hace partícipes. Entonces Jesús hace oración. ¿Y acaso no sería oportuno preguntarnos, si Jesús, siendo Jesús, hace oración, ¿acaso nosotros no la necesitamos? Y en este sentido, necesitamos quien la haya perdido recuperarla. Quien nunca la haya tenido, conquistarla, una vida de oración. ¿Por qué? Porque si no, ¿de qué manera vamos a querer sostener nuestra vida cristiana?
No hay manera. No hay manera. Para permanecer y perseverar en el Señor, necesitamos esta comunión permanente. De otra manera, el enemigo fácilmente va a arrastrarnos a cualquiera de la porquería que Él nos proponga, conociéndonos también a cada uno de nosotros. Estamos en un combate, pero para nosotros el triunfo se da precisamente en la persona de Jesucristo y en nadie más. Entonces, segundo paso de hoy, Jesús nos enseña a orar. Primero era Jesús hace oración, segundo Jesús nos enseña a orar. Jesús nos toma donde estamos y progresivamente nos conduce al Padre. Entonces, en el Evangelio encontramos varias enseñanzas explícitas sobre la oración. En el Sermón de la Montaña, que son los capítulos 5 al 7 de Mateo, el Señor insiste en la conversión del corazón, la reconciliación con el hermano antes de presentar una ofrenda sobre el altar. Creo que lo mencioné ahora que salía en una misa entre semana este texto. Lo voy a leer directamente, Mateo 5, 23, 24. Muy fuerte. Entonces, si al momento de presentar tu ofrenda en el altar, ¿te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti? Deja tu ofrenda allí, delante del altar, y vete primero a reconciliarte con tu hermano. Luego vuelves y presentas tu ofrenda. A ver, ¿quién es el que tiene algo contra el otro? ¿Yo o mi hermano? En este texto. A ver, los agarra en curva, ¿verdad? Estoy predicando y todos, sí, Padre, sí. Pero hago una pregunta y Escuchen. Si al momento de presentar tu ofrenda en el altar te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, ¿quién es el que tiene algo en contra del otro, yo o el hermano? Ahora sí pusieron atención porque venía la pregunta. Ok. Fíjese que esto es muy interesante. No es si tú tienes algo contra tu hermano. Eso lo entendemos como hasta de forma muy natural. Ah, no, es que si yo me enojé con el hermano, yo estoy aquí con esta cosa atorada y me siento incómodo, no estoy a gusto, entonces tengo que ir a reconciliarme. Pero dice el Señor, no. Si es tu hermano el que tiene algo contra ti, deja la ofrenda y vete a reconciliar. Pero ¿por qué me voy a ir a reconciliar yo si el que tiene algo es él? Porque si aparte lo que tiene, a lo mejor ni siquiera está basado en la realidad, sino en una idea que él se hizo. No importa. El Señor dice que antes de presentar la ofrenda, debo ir a reconciliarme. Y entonces vuelvo a presentar mi ofrenda. Y en insistimos, está hablando de la oración. Y en este caminar, el Señor nos está exigiendo a salir de nosotros mismos, a ir más allá de lo que nuestra propia naturaleza propone, a entrar a esta dimensión sobrenatural que es propia de Dios. También nos habla enseguida de lo que acá, Mateo 5, 44, 45, de la necesidad de amar a los enemigos y orar por los que nos persiguen, de orar al Padre en lo secreto. Entra a tu cuarto, cierra la puerta y ora ahí ante tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve lo secreto te recompensará. Nos enseña Jesús a no gastar muchas palabras, Mateo 6, 7. Fíjense cómo al mismo tiempo el Señor nos dice, oren sin cesar, permanezcan en la oración, pero al mismo tiempo dice, y no digan muchas palabras, como hacen los paganos. Es decir, a Dios no lo tenemos que convencer de que nos ame, a Dios ni siquiera lo tenemos que convencer de que nos bendiga, pero aún así Él se deleita cuando sus hijos elevan su oración a Él. Por eso es que no es
ni la cantidad de palabras, ni la estructura que le doy a esas palabras. Ese no es el punto de referencia para que una oración sea auténtica o no. Porque incluso una oración perseverante, un orar sin cesar, podría ser desde el silencio. Y ya es oración verdadera y es oración auténtica. También el Señor nos dice que hay que perdonar desde el fondo del corazón al orar. Hay que purificar nuestras intenciones, buscando primero el reino de Dios y su justicia, que justicia significa santidad, y luego todo lo demás se nos dará por añadidura. Porque luego hay cosas falsas que nos hemos inventado y luego nos hemos creído. Por ejemplo, dice Dios, ayúdate que yo... Pues Dios no dijo eso en ninguna parte. No es verdad. Lo que Él dijo es busca el reino de Dios y su justicia divina y todo lo demás se te dará por añadidura. Porque luego en el ayúdate que yo te ayudaré, hay gente que piensa, bueno, si Dios no jala, pues busco otras ayuditas, y ahí van con la bruja, con el amuleto y con cualquier tontería que pues sirva de ayudita de mientras. No. Busca el reino y su justicia. Eso es lo que debemos anhelar. Un corazón dispuesto a convertirse es un corazón que se deja instruir a orar en la fe. Por eso el Señor dice, pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá. Porque ya creemos en Él. La conversión del corazón, hermanos, no es solo dejar de hacer lo malo y empezar a hacer lo bueno, lo cual está muy bien. Pero la conversión en el sentido más profundamente cristiano es que se cambie mi corazón por el corazón del Hijo eterno llamado de Dios, por el corazón de Jesús. Y entonces, si yo dejo que el Señor me dé este cambio de corazón, arrancaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Ya estaba profetizando el Señor, no solo el que nuestro corazón sería mejor, sino que nos daría el corazón amante de su amadísimo Hijo Jesús. Y entonces, si yo tengo ahora el corazón de Jesús, tengo también la certeza de que al pedir se me dará, al buscar encontraré y al llamar se me abrirá. Por eso, decirle a Jesús, dame tu propio corazón, Señor. Que yo pueda ver como tú ves, pensar como tú piensas, amar como tú amas, sentir lo que tú sientes. Que yo pueda, Señor, ser fiel imagen de tu viva presencia. Y en eso, nuestra oración va a adquirir un nuevo poder. Porque ya no seré simplemente yo el que ore, sino será el mismo Señor Jesús quien ore en mí. Así como Él oró al Padre antes de esos momentos importantes que recordábamos, también nos enseña a ser audaces como hijos amados del Padre. Marcos 11:24, todo cuanto pidan en la oración, crean que ya lo han recibido y lo recibirán. Crean que ya lo han recibido, créanlo y lo recibirán en el futuro. Ahora lo hago mío y Dios me le dará. Esto no tiene que ver con la costumbre falsa y perversa de decretar. Yo decreto que voy a tener un Ferrari rojo modelo 2025 y va a llegar porque yo lo decreté. Eso forma parte de una práctica de la nueva era que se puso muy en moda con una película o libro que se llama El Secreto. No, es que como la palabra por sí misma tiene poder, lo que tú decretes va a suceder. No. No es porque yo decrete y ya, sino porque creo y confío en Jesús y tengo su corazón.
Él nos dijo que la oración tenía una fuerza. Por eso en Marcos 9:23 dice, todo es posible para el que cree, con una fe que no duda, como dice Mateo 21:22. Y por eso Jesús se entristece por la falta de fe de los de Nazaret y la poca fe de sus discípulos. Y al mismo tiempo el Señor se admira de la gran fe del centurión romano y de la cananea. Y en este sentido, algo que he dicho muchas veces, hasta un amigo que me acompañaba cuando salía yo a predicar, me decía, ya hasta me lo sé porque cada rato lo dices. ¿Y qué era aquello que cada rato decía? No tener fe en nuestra fe, sino en Jesús. ¿Qué quiero decir? Hay veces en las que todo está tranquilo, todo está bien, me siento muy bien y tengo mucha seguridad humana en lo que voy a hacer. Y hay gente que dice, mira, es que yo tengo mucha fe, casi presumiendo. Pero ¿qué pasa si esta persona de repente pasa una situación terrible, una enfermedad incurable, una destrucción familiar, etcétera? Y de repente puede decir, es que no tengo fe. ¿Cómo voy a orar si no tengo fe? ¿Qué quiero decir con no tener fe en mi fe, sino en Jesús? Que aún en los momentos de más profunda soledad, vacío, sin sentido, agobio, tragedia, sufrimiento, destrucción, aunque yo no sienta ninguna seguridad humana, aunque yo esté buscando en medio de la tormenta de dónde agarrarme, y como Pedro parece que me estoy hundiendo, decir como San Pablo, yo sé en quién tengo puesta mi confianza. O como reza el Salmo 46, Dios es nuestro refugio y fortaleza, socorro en la angustia siempre a punto. Por eso no tememos si se altera la tierra, si los montes vacilan en el fondo del mar, aunque sus aguas bramen y se agiten, y su ímpetu sacuda las montañas, con nosotros está Yahvé Sebaot, nuestro baluarte, el Dios de Jacob. Aunque vacile la tierra, aunque todo parezca estar en contra, mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Yo tuve una experiencia más o menos en este sentido. Cuando a mi hermanita menor, ella tenía 17 años, le diagnosticaron un cáncer tremendo a los 17 años. El cáncer de tiroides, cuando solo está en tiroides, es 85% curable. O sea, el 85% de las personas se curan y solo el 15% muere. Cuando se invierte esto, más bien, cuando el cáncer sale de la tiroides, o sea, no solo está en tiroides, sino está en algún ganglio o en otro órgano, las proporciones se invierten. Es decir, el 85% de los pacientes mueren a 5 años y solo el 15% sobreviven. Cuando le hacen el estudio de rastreo a mi hermanita, le encuentran 4 tumores en pulmón, aparte del cáncer de la tiroides, lo cual le hacía clínicamente incurable, por lo menos en la estadística. Y pues yo como médico lo entendía muy bien. Se le da un tratamiento, tuvimos un momento de oración, bueno, fue una cosa muy bella. Después de este diagnóstico que fue terrible, era yo seminarista, le digo a un amigo, acompáñame a orar, porque pasó esto en mi casa, me siento muy desanimado, necesito desahogarme, pero me puedo poner mal, entonces acompáñame. Y me acompañó, nos fuimos a la orilla de la ciudad. Le dije, no me detengan ni nada, déjame llorar y gritar.
grité, lloré, golpeé mi carro. Era un Chevy viejito, por eso no me dolió tanto a golpearlo. Para desahogar mi corazón, un buen rato, gritando literalmente, o sea, no estoy exagerando, gritando. Era un viernes, yo estaba de apostolado en una parroquia y había grupo de oración ahí los viernes. Y eso yo lo hice aparte, nada más con este amigo, ¿verdad? En la noche, acompañaba yo al grupo de oración, termina, y se me acerca una señora del grupo de oración. Me dice, ay Vicente, es que quiero decirte algo, a lo mejor dices que estoy loca, pero yo siento muy fuerte decirte esto de parte de Dios. Le digo, dime, que Él escuchó tu oración y Él va a tocar a tu hermana. Sin haberle dicho nada a esta mujer. Él escuchó tu oración y Él va a tocar a tu hermana. Pero fue un año en lo que ella recibió un tratamiento y le tocaba el otro estudio. En un retiro de evangelización que van ella y mi mamá, ella siente en sus pulmones un calor muy fuerte. Cuando finalmente le toca al año siguiente el rastreo, fue precisamente un 7 de octubre, día de la Virgen del Rosario. Salimos de ahí. Bueno, durante el estudio estoy yo presente dentro de donde estaba el estudio de imagen. Estaba yo a un lado de ella rezando el rosario. Pasan 2 horas y media o 3 horas en lo que interpretan el estudio. Fueron las peores 3 horas de mi vida. Yo tenía una angustia muy intensa. Y vamos finalmente a recoger el estudio con mucho miedo. Bueno, la noche previa a ese lunes 7 de octubre había sido la kermés del seminario. Y pues nos había tocado una faenas muy exigentes, ¿no? Ahí en el seminario. Y en la noche, ya cuando termina todo, me voy a la capilla y le digo, mira Señor, me siento en este tema tan vacío como hace un año, pero tú eres Dios, tú eres Dios. Vamos a recoger el estudio, lo leo y dice que no tiene nada. Entonces dije, no, me equivoqué a leerlo, de lo nervioso que estoy. Lo vuelvo a leer y dice que no tiene nada. Dije, no, otra vez, voy a leer palabra por palabra con atención. Esto. Mamá y mi hermanita viéndome, ¿qué dice? Que no tienes nada, que estás curada. Íbamos llorando en el elevador. Sube otra señora que pues no estaba en la conversación, ¿no? Entonces nos ve llorando y se pone a llorar junto con nosotros. Y yo queriendo decirle, pues es de alegría, pero ¿cómo le explico, verdad? Porque estábamos tan conmocionados. Salimos del elevador y le hablamos a la doctora que la trataba aquí en Saltillo. Y la doctora nos dice, pues no lo puedo creer, ¿verdad? Ese año, si me hubieran preguntado, ¿tienes fe? Yo le hubiera dicho no. Porque mi seguridad sensible no estaba, que a lo mejor antes había experimentado, pero ahora mi hermanita, la que tenía un cáncer terrible, no me costaba orar por otras personas, pero era mi hermanita y yo como médico sabía la tragedia de lo que ella estaba viviendo y lo terrible. Si me hubieran dicho, ¿y tienes fe? Pues yo digo que no. Y sin embargo, sin esta experiencia de fe sensible, me acerqué a Jesús como podía, confiando en Él. Y Dios no se deja vencer en misericordia. ¿Me entienden entonces lo que quiero decir de no tener fe en mi fe, sino tener fe en Él, esperando contra toda esperanza? Y si el desenlace de esta situación difícil que estamos viviendo no fuera lo que yo deseo, si yo confío en Dios, tengo la certeza de que he obtenido la mejor respuesta. Amén. La oración de fe no consiste solo en decir Señor, Señor, sino en disponer nuestro corazón para hacer la voluntad del Padre. Jesús entonces nos invita a todos sus discípulos a llevar a la oración esta voluntad de cooperar con el plan divino. Tenemos que ser astutos, audaces en la oración. En el Evangelio de San Lucas aparecen 3 parábolas sobre la oración.
La primera de un amigo inoportuno que va cuando ya todos se habían dormido y toca: oye, he recibido visita, ¿no tienes pan que me den? Y ahí el Señor nos recuerda: llamen y se les abrirá. Luego de la viuda inoportuna, ¿se acuerdan que insistía tanto al juez que le hiciera justicia? A pesar de que era un juez injusto, dice, no por justo, sino por la insistencia de la viuda, le hizo justicia. ¿Qué tanto no hará el Padre con nosotros? Perseverantes en la oración, perseverantes en la oración. Y la oración del fariseo y el publicano. Te doy gracias, Señor, porque yo no soy como los demás hombres. Yo sí hago oración, ayuno, limosna. Y también te doy gracias porque no soy como aquel publicano. En cambio, el publicano a distancia no se atrevía ni siquiera a levantar los ojos y dijo una oración tan sencilla, pero que fue la que Dios escuchó. Ten piedad de mí, Señor, que soy un pecador. Y dice Jesús: sepan que éste volvió a su casa justificado y aquel no. Por eso, ante el Señor no se trata como de sacar credenciales, sino con humildad postrarnos delante de Él reconociendo quiénes somos. Lo que el Padre nos da cuando nuestra oración está unida a Jesús es otro paráclito, otro consolador, para que esté siempre con ustedes el Espíritu de verdad. Juan 14, 16, 17. Que este texto también es muy fuerte y poco le hemos atendido. Y me regreso un poco. Juan 14, 11. Créanme, yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Al menos créanlo por las obras. En verdad les digo, el que crea en mí hará también las obras que yo hago y hará mayores aún, porque yo voy al Padre. El que crea en mí hará las mismas obras que yo hago y las hará mayores aún. ¿Qué quiso decir Jesús? Lo que dijo. A veces hacemos malabares para explicar otras cosas. ¿Y qué hizo Jesús? Atendió la necesidad de los hermanos, sanó, liberó endemoniados, manifestó el poder del Padre. Pues ustedes harán las mismas obras que yo hago y todavía mayores. Y todavía mayores. De manera que para nosotros los cristianos lo ordinario debería ser lo extraordinario. Así que les invito a dar pasos de fe. Cuando haya un enfermo en su casa, un conocido, atrévanse a orar por él ahí, presencialmente. Vamos a orar para pedirle al Señor que te sane. Acuérdense, de orar no nos equivocamos y del Señor siempre vamos a obtener la mejor respuesta. Atrévase a orar con una fe expectante, a la expectativa de que Dios puede y quiere actuar. Sigo leyendo lo que ya escuchamos. Y yo les concederé todo lo que pidan en mi nombre, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si me piden algo en mi nombre, yo se lo concederé. Y yo rogaré al Padre, y Él les dará otro paráclito, para que esté siempre con ustedes, el Espíritu de la verdad, a quien el mundo no puede recibir, porque no lo ve ni lo conoce. Palabra del Señor. Y el tercer paso de lo que estamos hablando: Jesús escucha la oración. Jesús ora, Jesús nos enseña cómo orar, Jesús escucha la oración. Ya recordábamos ayer del Salmo 139, aún no llega la palabra a nuestra lengua y tú, Señor, la conoces por entero. Entonces tampoco la oración es dar informes a Dios de lo que está sucediendo,
sino expresar con un corazón confiado como hijo al Padre lo que hay en lo más hondo del ser. La oración a Jesús ha sido escuchada por Él durante su ministerio y lo vemos a través de los signos que anticipan el poder de su muerte y resurrección. Jesús escucha la oración del leproso, de la cananea, de Jairo, del buen ladrón, o el silencio de los que llevaban al paralítico, la oración de aquella mujer que sufría hemorragias, que toca el borde del manto. Escucha la oración simbolizada en el perfume de la pecadora o en el grito de Bartimeo: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Sanando enfermedades o perdonando pecados, Jesús siempre responde a la plegaria del que suplica con fe: vete en paz, tu fe te ha salvado. Jesús escucha nuestra oración. No oramos a la nada, no oramos al vacío, no oramos simplemente a un poder superior, oramos a alguien concreto, ser personal que nos ama. Y porque sabemos que nos ama, sabemos que esta oración es escuchada. San Agustín decía respecto a la oración de Jesús: Él ora por nosotros como sacerdote nuestro, ora en nosotros como cabeza nuestra, a Él se dirige nuestra oración como a Dios nuestro. Reconozcamos, por tanto, en Él nuestras voces y la voz de Él en nosotros. Y para ir terminando la meditación de hoy, la oración de la Virgen María, aunque ya la habíamos mencionado. Antes de la encarnación del Hijo de Dios y antes de la efusión del Espíritu Santo, la oración de la Santísima Madre coopera de manera única con el designio amoroso del Padre. En la anunciación para la concepción de Cristo: hágase en mí según tu palabra. El fiat famoso. Fiat es hágase en latín. Fiat, hágase. En Pentecostés, para la formación de la Iglesia, el cuerpo de Cristo. La fe de esta humilde esclava, en esta fe de la humilde esclava, el don de Dios encuentra la acogida que esperaba desde el comienzo de los tiempos. La que el Omnipotente ha hecho llena de gracia, responde con la ofrenda de todo su ser: he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Fiat, hágase. Fiat es la oración cristiana, ser totalmente de Él, ya que Él es todo nuestro. En el Evangelio se nos muestra cómo la Virgen ora e intercede en la fe, por ejemplo en Caná, en aquella boda que estaba a punto de ir a una tragedia porque se había acabado el vino, signo de otro banquete, del de las bodas del Cordero, que da su cuerpo y su sangre a su esposa, que es la Iglesia. Y también ora en la nueva alianza, en el momento cumbre de la nueva alianza, que es a los pies de la cruz de Jesús. Lo que voy a decir a continuación no es materia de fe, pero es interesante considerarlo. Hay por ahí una mística, todavía no está canonizada, ojalá algún día. Ella murió en 1981 y ella afirmó que el prólogo del Evangelio de San Juan: en el principio existía el Verbo y el Verbo estaba delante de Dios y el Verbo era Dios, etc. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Esta mujer mística decía que esas palabras son la oración de María al pie de la cruz. Porque algunos reclamaban, digamos así, que siendo que Juan se llevó a María a su casa, el Evangelio de San Juan nos diga muy poquitas cosas respecto a la Virgen. La boda de Caná y ella de pie frente a la cruz, que ya con eso sería magnífico y suficiente. Pero leer este texto,
el capítulo 1 del Evangelio de Juan, versículos 1 al 18 debe ser. Lo reviso para que sea exacto, pero es todo lo que es el prólogo. Así es, 1 al 18. Prólogo del Evangelio de Juan. Nos ayuda mucho el imaginar que estas palabras las haya dicho la Virgen María ante la cruz. Y ese va a ser el ejercicio que nos vamos a llevar hoy. Tomar un crucifijo en las manos y orar leyendo este prólogo del Evangelio de San Juan. Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículos del 1 al 18, y rezar el Magnificat, esta oración maravillosa de alabanza de la Virgen Santísima. Prólogo del Evangelio de San Juan y rezar el Magnificat. Esta oración se ha mal traducido como la Magnífica. No, porque no estamos hablando de María como la Magnífica, sino mi alma glorifica al Señor, es lo que está diciendo en latín. Magnificat es eso, mi alma glorifica al Señor, ¿no? Entonces ese va a ser el ejercicio espiritual. Orar con la Virgen María, contemplando un crucifijo, leyendo el prólogo del Evangelio de San Juan y rezando el Magnificat. Espero que sí estén haciendo los ejercicios espirituales, porque si no, pues nomás oyen al Padre y ya, y va a haber menor provecho. Bien, con eso terminamos la jornada de hoy. Vamos a orar un poquito.